Hola amigos, hoy día vamos a seguir con el tema de cómo constituir una sociedad en Chile y vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con el objeto social. A ver, el objeto social es algo que siempre ha estado como en discusión por todas las cosas que se tienen que redactar en ese lugar, pero hoy día vamos a ver las cosas necesarias y cómo se tiene que hacer para no tener futuros problemas. Primero, el objeto social es un detalle escrito de todas las actividades que va a desarrollar alguna vez el empresario, el emprendedor, los socios de esta empresa. Entonces, acá nosotros tenemos que redactar paso a paso o ítem por ítem todo lo que nosotros vayamos a hacer, las ideas de negocio que posteriormente podamos tener o las cosas que se nos ocurran que podrían ir ampliándose en el futuro de partir, no sé, con algo muy pequeño e ir creciendo. Bueno, todo eso tiene que ir siempre bien redactado y bien claro en esta escritura de constitución y en la parte del objeto social. A ver, acá hay muchos mitos que a veces se escuchan o que andan rodando por ahí. Uno es que uno tiene que ser totalmente amplio y poner todo lo que a uno se le ocurre y se le pase por la cabeza. Podría ser así, pero que tengamos una salvedad. Que todas estas cosas en que nosotros soñamos y decimos, sí, todo esto puede ir, tiene que tener una relación, tiene que tener un común denominador entre sí. ¿Ya? Esto pasa porque si yo empiezo a agregar cosas que no tienen relación entre sí, puedo empezar a mezclar distintos regímenes tributarios, distintas observaciones de la ley o distintas formas de contabilización. Entonces, siempre lo ideal es que tengamos un común denominador en todo lo que vayamos a redactar. Uno de los problemas o de los típicos dudas que tienen los emprendedores o los empresarios es que no entienden el sentido de la contabilidad. La contabilidad no es algo que yo tengo que pagar para que me calculen los impuestos. Ya la contabilidad es el registro de mis hechos económicos diarios, donde el resumen de esto en sus distintos libros me va a entregar una foto o un estado de la empresa, que vendría a ser el balance, donde yo voy a poder tomar decisiones sobre eso. Y de ahí entra a jugar acá el objeto social, que muchas veces cuando yo tengo mezclas de muchas cosas, de distintas actividades que no tienen que ver una entre otra, la contabilidad se me va a mezclar todo y no voy a tener la posibilidad de tomar una decisión correcta. A ver, muchas veces en la empresa, o he escuchado que algunos me dicen, sí, pero en mi contabilidad yo puedo tener las distintas actividades por centros de costo. ¿Qué son los centros de costo? Son como una clasificación o una subclasificación de las cuentas de resultado de la empresa, que, insisto, son por las que vamos a tomar decisiones. Pero normalmente estos centros de costo se ocupan para dividir proyectos o para dividir distintas líneas de negocio, pero de un mismo ejemplo, ¿ya? O de una misma área. Entonces, si yo pusiera, no sé, un ejemplo de que voy a armar una empresa de transporte y me voy a dedicar al transporte escolar, transporte de turismo, y en el futuro se me ocurre que voy a hacer viaje a la luna. Ya, tengo un común denominador que es el transporte, ¿ya? Pero no podría ser, como en algunos casos he visto, que tienen restaurante, casa de cambio, asesoría informática, venta de ropa, transporte. No, son muchas cosas que no tienen que ver entre sí y la contabilidad no me va a permitir tomar ninguna decisión. A ver, en sí, el objeto social es la parte más amplia donde yo voy a colocar todos mis servicios, ¿ya? Insisto, como dijimos recién, siempre que tenga una relación. Después de eso, yo ya avanzo cuando tengo mi escritura lista y voy al servicio de impuesto interno, vamos a tener algunas divisiones y las vamos a ver cuando estemos tocando todo el inicio de actividades, ¿cierto? Pero ahí yo voy a ir dividiendo actividades específicas que me va a solicitar el servicio de impuesto interno, me va a solicitar acreditarlas y explicarlas mucho más. Entonces, tengo que tener muy claro cuáles son
las actividades que yo voy a desarrollar. Y no podemos irnos a ninguno de los dos extremos. Como les decía recién, el extremo de colocar muchas cosas porque a ver qué me resulta. Y por otro lado, me tocó con un amigo que estaba viendo su empresa y él me dice, no, es que yo le coloqué en la escritura, el objeto social decía voy a hacer compra, venta, importación, exportación y asesoría. Yo le digo, ¿pero de qué? Y ahí él me dice, no, de lo que sea, es que estoy viendo. Eso está mal. Yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer primero y de ahí constituyo la sociedad. Normalmente la gente que va a constituir su sociedad es porque ya tiene un negocio, si no andando informalmente, o por lo menos ya algún negocio medio cerrado que amerita lo que yo voy a hacer. Si no, quizás me estoy adelantando a algún proceso. Entonces, yo tengo que tener bien claro qué es lo que voy a hacer. Ahora, qué cosas yo voy dejando abiertas quizás es el crecimiento del negocio o la mutación de este mismo negocio. Esas cosas son las que tengo que dejar abiertas siempre en la escritura. A ver, cuando uno redacta el objeto social, uno tiene que colocar todas las cosas que pudiera hacer en algún momento. Ya hablamos de que el negocio puede ir mutando, puede ir creciendo. Entonces yo tengo que prever estas situaciones. Por ejemplo, tengo la historia de un amigo que ellos empezaron armando su empresa con venta de iluminación LED. Pero lo ideal, y lo vimos en la escritura, era que ellos colocaran todos los derivados que podían nacer de esto. Ellos me decían, pero Julio, ¿cómo lo hago si tengo que... no creo que llegue a más, este es un negocio, es como... es tratar de encontrar un ingreso extra a lo que ya estábamos haciendo. Entonces yo le decía, no, pero mira, tú tienes que saber prever si es que crece porque en una de esas te va bien, cierra un negocio bueno que te va a requerir tiempo completo y van a tener que dedicarle tiempo a la empresa y quizás van a tener que contratar gente y vaya creciendo, se vayan ampliando los servicios. Entonces, tenemos que tener claro esa posibilidad de crecimiento o de mutación. Ahí fue cuando ellos comprendieron, dijeron, sí, es verdad, lo vamos a hacer así. Y posteriormente crecieron con eso, se fueron a toda la parte eléctrica, electrónica, y hoy día están haciendo en estas dos áreas de iluminación y electrónica, asesoría a plantas industriales, están dedicados 100% a eso. Entonces, sí creció. Si no lo hubiéramos colocado en la escritura y solamente hubiéramos puesto venta de iluminación LED, quizás no hubieran podido, hubieran podido, pero hubieran tenido que modificar la escritura, ampliar el objeto social, después ampliar giro en el servicio de impuesto interno para poder hacerlo, y eso es trámite y también son costos asociados. A ver, hay un tema muy especial con el objeto social que pasa con las personas que quieren constituir su sociedad a través de tu empresa en un día. En tu empresa en un día, como es una plataforma que uno puede llenar fácilmente, en el costado hay una ampolleta, una bombilla donde uno puede pinchar y le aparecen opciones. Ojo, chicos, esas opciones son los códigos de actividad del servicio de impuestos internos. No quiere decir que ese sea el objeto social, son ideas, pero ustedes tienen que redactar. Todo esto va a ser en beneficio de su empresa. Como consejo, nunca pensemos en algo pequeño. ¿En qué sentido? De que si yo voy a crear una empresa, como les contaba el ejemplo recién de unos amigos, podemos o no sabemos o no podemos estar seguros de que quizás la empresa crezca, quizás nos vaya muy bien, quizás quebremos, pero uno crea una empresa porque hay un negocio. ¿Ya? Entonces, eso podría crecer. Para eso tenemos que tomar el ejemplo de, ustedes ven acá, hay una planta, ¿cierto? Para que la planta crezca, yo no lo puedo tener en un macetero pequeño. Yo tengo que saber, aunque sea una semilla muy pequeña, plantarla o sembrarla en un espacio amplio. Y eso le va a permitir crear raíces amplias y que esta planta crezca o este fruto crezca en esta planta o en este proyecto que estamos haciendo. Entonces, chicos, siempre hagan las cosas bien asesorados, como vimos en los primeros videos, pero ¿qué les va a permitir? Que ustedes van a
poder, desde algo muy pequeño, quizás de una semilla que están partiendo, lograr algo muy grande, siempre y cuando estén en una maceta, en un macetero grande que les permita crecer. Para eso, una de las cosas en que se tienen que fijar para no tener problemas es en el objeto social. Sabemos que todo se puede modificar, la escritura se puede modificar, pero eso es más gasto, no solamente en efectivo, en gastos notariales, en gastos de asesoría, sino también en tiempo. Así que, para que todo salga bien, ya saben que hay que redactar el objeto social lo más amplio posible, pero siempre que tenga una relación. Así que sigamos en contacto, vamos a seguir viendo los videos de cómo armar una escritura o una constitución de sociedad como corresponde acá en Chile. Nos vemos.